Vigo porque su Celta hace historia. Tras medio siglo vence al Madrid en el Bernabéu, donde el Real no consigue una victoria desde la primera jornada. 4 tantos del Barcelona del Camp Nou traspasan la crisis blaugrana hasta Chamartín. Los goles del Barça callan las pancartas contra Van Gaal. Un Oviedo sin complejos mete al Athletic de Bilbao en la zona de promoción. Hacía más de un año que los asturianos no ganaban fuera de casa. A la quinta no fue la vencida. El Atlético volvió a perder fuera de casa. Los 3 puntos salvan al Villarreal del falorillo rojo y le alejan incluso de los puestos de promoción. Estos son los resultados de la 10ª jornada. Deportivo 2, Alavés 2, Villarreal 2, Atlético de Madrid 1, Valladolid 1, Mallorca 0, Barcelona 4, Tenerife 1, Atleti 3, Oviedo 5, Betis 1, Real Sociedad 0, Zaragoza 0, Español 3, Racing 4, Salamanca 1, Extremadura 1, Valencia 0 y Real Madrid 1, Celta 2. Se le escapó una oportunidad clara de acercarse a la cabeza. El Villarreal, en la cola de la tabla, alivia su situación. Arranque frío del Atlético. Es un primer disparo a puerta de Crayoveanu. El Villarreal comenzó mejor. Más apuros para la defensa visitante. Torrisi corta el pase que pudo ser definitivo. El defensa italiano sufrió unos calambres al comienzo del partido. Otra vez buen intento de Crayoveanu. Tercer disparo a puerta en apenas 7 minutos. El Atlético no brilla por su buen juego en esos primeros instantes hasta que ya comienza a dar muestras de peligro con Juninho y Roberto. Parece que el Atlético se va haciendo con el partido cuando llega esta jugada. Molina detiene el primer disparo de Alfaro, pero no puede con el de Crayoveanu. Apenas 20 minutos de juego de la primera parte y el Villarreal se adelanta en el marcador. Es el 5º gol para Crayoveanu en esta liga con el Villarreal. Desconcierto en los atléticos. Con ese tanto tratan de rehacerse. Hemos visto un disparo de Lardín y ahora otro de Arregui al larguero. Reacciona el Atlético. El remate es de Serena. Pero el Villarreal sigue llegando bien. Jugada ensayada entre Crayoveanu y Alfaro. Vamos a ver la ocasión más clara para el Atlético. Babel está a punto de empatar. Poco después Kiko engancha esta volea que se va fuera. El Atlético lo intentó una y otra vez, pero Palop estuvo siempre en el lugar adecuado. Los buenos detalles de Juninho obligan al Villarreal a extremar los cuidados en el área. El Atlético no consiguió su objetivo en la primera parte. El segundo tiempo será polémico y con jugadas de mucha emoción y muy discutidas. Esta es la primera de ellas, penalti de Gerardo a Josemari. Juninho empata el encuentro, es su tercer gol. En medio de la celebración, observen el detalle de la provocación de Albelda al brasileño. El partido está a punto de dar un vuelco espectacular. Brito Arceo pita penalti aquí a Valerón cuando claramente el jugador del Atlético fuerza un penalti que no asistió. El remate se va al palo. Y el disparo de Josemari lo detiene Palop. La salida de Josemari cambió ligeramente la situación, mejoró el Atlético, pero el Villarreal siempre se defendió bien y sorprendió al Atlético con jugadas como esta, en la que Moisés adelanta otra vez a los del Madrigal. 2 goles para Moisés en esta temporada. El Atlético tiene que nadar contra corriente de nuevo. Este es un remate de Roberto. El Villarreal está jugando sus mejores momentos. Un tirazo de Albelda. Los mejores del Atlético se esfumaron con el penalti, aunque lo sigue intentando con Mena en estas 2 ocasiones. Últimos 5 minutos. Se escapa Arregui, sale Molina y cae. Brito Arceo pita falta y tarjeta. Como veremos, ni Molina tiene intención de derribar al jugador y es dentro del área. Estos últimos 5 minutos están llenos de jugadas polémicas. Caída de Correa que no fue muy protestada por los jugadores atléticos, pero parece que hay una falta clara de Roberto. El Atlético pierde a Juninho ya en tiempo del descuento. Continuó el rifirrafe con Albelda, producto quizá de aquella jugada entre ambos jugadores en la pretemporada. El Atlético acabó consumido por los nervios y el Villarreal aún pudo marcar uno más. El Atlético cae de nuevo fuera donde no ha ganado todavía este año. Los del Madrigal ganaron su segundo partido en casa.
El Villarreal de Irulegui doblegó al Atlético de Saki. Cuando un equipo de los grandes demuestra sus debilidades o sus carencias futbolísticas en su estadio y no importa el rival, le sucede lo que le ocurrió anoche en el Bernabéu al Real Madrid ante el Real Club Celta de Vigo, pero que ya le había pasado en todos sus partidos anteriores. No gana. Y así, el actual campeón de Europa ya ha visto cómo han volado del Bernabéu 10 puntos. El Celta salió al campo con la mente puesta en los 3 puntos, con el objetivo de marcharse de este choque con un triunfo y salir de él con la etiqueta de líder. Todo le fue a pedir de boca. Ahora la presión es para los demás y por lo que sucedió en Valladolid, los vigueses son los primeros en la general. La noche de ayer fue una sucesión de hechos que pusieron bien a las claras varias cosas. Primero, que ambos equipos cuentan con 2 sobrios guardametas. Segundo, que Roberto Carlos tira y claro, tanto va el cántaro a la fuente que alguna cuela, aunque no se conforma con golpear al balón. También, a juicio del colegiado, golpea la pierna de aquel jugador que consigue sacarle de su sitio, como fue el caso de Makelele. Penalti. Se jugaba el minuto 20 de la primera parte. Penef, con decisión, logra ajustar un balón desde los 11 metros al que era imposible que llegase Bodo Illner. El Celta se adelantó así en el marcador. Instantes después, Morientes, que tiene el sitio asegurado cuando no está Mijatovic y algunas veces también con el montenegrino, se cae dentro del área rival. El árbitro, excepcionalmente situado, pitó saque de portería. La primera parte finaliza con otro tiro, como no, de Roberto Carlos. El Celta consiguió el 2-0 en una jugada de equipo. Toque, apertura a la banda, centro hacia atrás, búsqueda del compañero del marcado y Makelele de nuevo protagonista. Gol. Espléndido gol y monumental fallo de marcaje. Las culpas solo para Fernando Sanz. Esa es la incógnita. El partido se pone con 2-0 en contra, aunque al Madrid le quedaban más de 40 minutos para remontar. De nada sirvió la entrada de Guti, ni el ir a muerte a por el balón de nuevo de Fernando Sanz ante Juan Sánchez. Al final, el del golito de siempre en el Celta no lo consiguió, aunque no fue por falta de ganas. Penef a balón parado e Illner fueron los dos protagonistas, como más tarde serían Zucker y Rojas. Y por fin, para el madridismo llegó el gol de Roberto Carlos. 10 minutos después del Celta, y cómo no, de libre directo. Dutruel puso 5 barreras y Mitchell Salgado, que salía a tapar el lanzamiento. No le dio el balón y gol. El Bernabéu volvía a vibrar. El partido estaba abierto, cualquiera de los dos podía marcar. Celta y Real Madrid tenían hambre de gol, pero el equipo vigués estaba más organizado en el centro del campo. Pero mira por dónde de nuevo volvieron a surgir las insignes figuras de los dos guardametas. Primero Illner y ahora Dutruel. A falta de 15 minutos para la final del partido, el Madrid sigue creando peligro, pero por la banda izquierda. Savio se interna y Mitchell Salgado le agarra también con su mano izquierda. Una vez más, Medina Cantalejo en su sitio señala penalti. Agarrón claro de Mitchell Salgado. Zucker, el especialista del Madrid, engaña a Dutruel, pero no logra introducir el balón en la red. Sigue, por tanto, el mismo marcador. En el partido hubo 2 oportunidades, una para cada equipo. Este lanzamiento de Karpin, una caída de Zucker que el árbitro no interpretó como penalti porque no lo fue. Y finalmente, en el último instante, la salida arriesgada de Dutruel ante Raúl. Y una incógnita: ¿el Celta fue anoche un gran equipo, sí o no? Escuchemos. Sí, hemos, como previsto, jugado contra un conjunto muy bueno, con buenos jugadores, por supuesto, lo sabíamos antes del partido. Y bien, hay que dar los felicidades a Víctor y ya está, bien, es un conjunto. Mi sensación es que bastante igual, aunque nosotros, como estamos en casa, claramente el ojo ve las situaciones un poco distinto. Parece que el Madrid está jugando peor
que el Celta, pero también Celta no estaba jugando. No estoy diciendo que Celta ha sido un mal equipo hoy, pero no ha sido el equipo que yo he visto contra Aston Villa. Y ha sido un equipo que tenía bastante suerte en el segundo tiempo, porque nosotros hemos tenido más ocasiones el gol que ellos. Nada más terminar el partido disputado en el Santiago Bernabéu, todo Vigo se lanzó a la calle para celebrar la victoria de su Celta, que ponía fin a una larga travesía de 50 años sin ganar al Real Madrid en Madrid. Como si de un título se tratara, los aficionados dieron rienda suelta a sus ilusiones, primero en la Plaza de América, para después desplazarse en masa hasta el aeropuerto de Peinador, las salas de espera abarrotadas y los mismos gritos de apoyo a sus colores y a los hombres que hicieron posible el triunfo. Héroes por un día, aunque últimamente se han acostumbrado a los éxitos, tras eliminar en la Copa de la UEFA al Aston Villa. Cantaron la Rianseira y según iban saliendo los jugadores, los cánticos para acompañar el desfile de sus ídolos se repetían. En medio de tanta locura colectiva, Víctor Fernández, el hombre que les guía por la senda del éxito, mostraba la tranquilidad del que sabe efímera la gloria deportiva. Cometeríamos un error tremendo el que nos autoimpusiéramos una presión innecesaria. ¿Por qué? Porque no la necesitamos, porque nos da igual, metan o no metan presión, nos da igual porque salimos a ganar en todos los campos. Por tanto, ese es nuestro objetivo. Casi 3 décadas después, el Celta vuelve a ser líder de la Liga Española de Primera División. Zaragoza sigue sin levantar cabeza. A la eliminación en la Copa del Rey frente al Sporting de Gijón esta semana hay que sumar una nueva derrota en su estadio frente al Español por 3-0, la tercera consecutiva en la Romareda. El equipo zaragocista quiso resolver muy pronto y dispuso de 2 ocasiones en los primeros minutos. Este disparo es de Kili González. El Español va a avisar con este cabezazo de Prenovic, hoy titular en perjuicio de Galca. Luego el montenegrino se lesionaría. Otra ocasión para los de Chechu Rojo. Marcos Vales dispara alto. El Zaragoza dispuso de sus mejores oportunidades en los primeros minutos. Pero en el minuto 20 el Zaragoza pierde un jugador, Solana, al ver la tarjeta roja por esta entrada al mexicano Germán Villa. Iturralde González lo envió a la ducha. Esta es la repetición de la entrada de Solana. Con 10 jugadores el Zaragoza creó ocasiones de gol. Esta fue de Pablo. Su remate de cabeza se fue por muy poco. Ya en la segunda parte, el exjugador del Zaragoza, Snyder, remata mal con su pierna izquierda tras una jugada muy bien articulada. Y en este córner se adelanta el equipo de Miguel Ángel Brindisi. Joan Capdevila cabecea y el balón se le cuela entre las piernas a Juanmi. Minuto 60 y primer gol en la Liga del lateral españolista. Por la ausencia de Manel Serrano, Quique Martín jugó de delantero junto a Snyder. Y en otro saque de esquina el Español consigue su segundo tanto. Su autor, Nando, de gran zurdazo. También el primer gol del central en el campeonato, dedicado precisamente a Serrano. Ahí está el gol, el primero en la Liga del central, Nando. En pleno dominio españolista, Snyder cae en el área ante la entrada de Javi Aguado, capitán del Zaragoza. Iturralde señala penalti, que el propio Snyder transforma en el tercer gol de los visitantes, el segundo que consigue en la Liga. Pocas ocasiones tuvo el Zaragoza en la segunda parte. Este tiro fue de Santi Aragón. El Español pudo aumentar la goleada en esta ocasión de Snyder, pero su lanzamiento golpea en el poste. Luego el argentino pediría penalti por la entrada de Paco. 0-3 y primera victoria a domicilio del Español en la Liga. A partir del primer gol, el partido se nos abrió. Obviamente que Zaragoza tenía que achicar la diferencia y aparecieron espacios que en el primer tiempo no nos aparecieron, y considero que ya con el ingreso de una punta más nuestra desde el segundo tiempo complicó un poquito también el sistema que estaba utilizando, pero el partido se abrió a favor nuestro después del primer gol. Hoy, después de ver la actuación del árbitro, por primera vez en mi vida pongo en duda algunas cosas, ¿no?
Sinceramente, si es expulsión la entrada de Solana, creo que ha habido otras entradas por detrás que han sido con tarjeta amarilla, podían haber sido entonces perfectamente la roja, porque si uno marca un listón por una entrada, tiene que corresponder durante todo el partido con esa misma línea, ¿no? Y creo que no ha sido así. A pesar de que Racing y Salamanca solo estaban separados por un punto de diferencia en la tabla de primera división, los cántabros se han mostrado hoy superiores a los salmantinos solo a base de aprovechar las facilidades que han dado los visitantes. Las mejores ocasiones fueron de los de Josu, como lo muestra este disparo de Bezchasnik que para Estelea. El gol llegaría temprano, lo marca Sustikov tras un saque de córner de Pedro Munitis. Otro de los destacados del Racing, Vivar Dorado, protagoniza una buena jugada que acaba con el balón fuera. Avanzada la primera parte, se produce una de las escasas oportunidades del Salamanca tras el saque de falta de Leo Ramos, que tira a la grada. Es en este momento cuando el Racing comienza a relajarse, cediendo terreno a los visitantes, pero estos no son capaces de aprovecharlas, como puede comprobarse en este cabezazo de Corino tras un saque de falta de Leo Ramos. La excesiva tranquilidad racinguista se nota en este error de Vivar Dorado, pero Bellisca no lo aprovecha. Tras varias ocasiones racinguistas, Leo Ramos corta una jugada con la mano. Sería una falta trascendental. La ejecuta Víctor y consigue introducir de forma espléndida el balón en la red. Si al Racing pertenecieron las mejores jugadas del primer tiempo, el segundo fue más aún a su favor. Comenzó con dos jugadas conflictivas. Primero, este posible penalti de Chema a Giovanella. Y un minuto después, esta falta dentro del área de Corino a Munitis. Fuentes Leira no pitó nada en ninguna de las dos ocasiones. La cuenta goleadora local se incrementa. Bezchasnik cede a Munitis y este a Víctor, que marca después de un doble remate. A partir de este momento solo hay un equipo en el terreno de juego, sobre todo después de una tarjeta roja por doble amarilla que Fuentes Leira muestra a Leo Ramos a causa de una fuerte entrada a Munitis. Puntualmente los salmantinos lo intentan y por una vez lo consiguen. Loren aprovecha un descuido racinguista y marca en medio del despiste defensivo. Poco duraría la tímida alegría salmantina. Loren entra en falta a Vivar Dorado y esta vez Fuentes Leira sí pita penalti. Víctor lo transforma consiguiendo el 4-1 que sería el resultado final. A escasos minutos del desenlace, Josu hace un triple cambio. Munitis, Bezchasnik y Sustikov abandonan el terreno de juego para ser sustituidos por Preciado, Geli y Colsa. Sobre el pitido final, Preciado consigue este último tanto, pero Fuentes Leira estima fuera de juego. Fútbol y goles como conclusión de un partido que hace al Racing incrementar su cuenta de resultados y que vuelve a poner en cuestión al técnico salmantino Miguel Ángel Russo. La segunda visita del Valencia al Almendralejo supuso otro 1-0 como hace 2 temporadas. El Extremadura quería romper la racha de encajar goleadas y lograr el primer triunfo en casa. Para ello forzó la máquina desde el principio. Óscar a los 24 minutos aprovecha un error de Soria y Esbarz para superar a Cañizares de este chut fortísimo. Minuto 24. Como siempre, los de Ranieri buscaron el contragolpe y la entrada por las bandas. Angulo inicia el avance, se apoya en Claudio López y le pasa a Mendieta, que supera la salida de Gaspercic. El cabeceo del asturiano lo despeja Óscar. Polémica a la media hora. Poli para Duré. Pugna con Soria y le sale al paso Ross. Cae el argentino e indica al señor Esquinas Torres que no. Veamos. ¿Se deja caer el 18 azulgrana? Parece ser que sí. 39 minutos, pelota larga de Juanito que reaparecía. Manuel la pelea con Soria y en vez de pasar a Duré desmarcado, se la entrega a los brazos de Cañizares, acosado por Belamazán. Rápido contragolpe. Esbarz, Claudio López, buen movimiento de Ilie, que no logra hacer una correcta vaselina a la salida del meta extremeño. 40 minutos. Nada más comenzar el segundo tiempo, globo de Carboni. Claudio López no remata bien de cabeza. Otra jugada para la discusión. Angulo hacia Ilie. Cala parece que le empuja. Reclama el rumano, pero el colegiado madrileño no señala nada. Se observa un empujón. Minuto 52. Y ahora buena diagonal de Angulo para la entrada de Claudio López. El capitán de los de Rafa Benítez le dificulta el control. Y por fin el gol, a balón parado. Saca de falta Tony Belamazán hacia el segundo palo. Duda en saltar Angulo y Toril cabecea el balón al poste más distante. Minuto 60. Precioso el tanto del cordobés, que es su estreno en la liga. Puede ser uno de los goles de la jornada. De estrategia ensaya Ilie, despeja de puños Gaspercic e intenta Claudio López. Y le replica como final Juanito para una buena manopla de Cañizares. 3 puntos de oro. Diga que sí, señora.
con la afición alegre a rabiar. La primera parte del equipo ha hecho un esfuerzo muy grande y luego la segunda, pues los últimos 20 minutos yo creo que ha acusado el esfuerzo, ¿no? También del partido del miércoles de Copa, que jugamos 120 minutos y eso, quieras que no, pues se nota un poquito. La intención mía era meterla ahí, ¿no? Bueno, ha salido ahí, al final hemos ganado, que es lo importante, son 3 puntos importantísimos y hay que seguir peleando, que queda muchísimo. Volvía Valencia al marco del Athletic por sanción de Imanol Jafé, que lo recordará toda la vida. 5 goles en la Catedral pesan mucho. Salió el Athletic con bríos renovados después de la derrota dolorosa en San Sebastián y a los 23 segundos ya dispuso de una buena ocasión de la Cruz, con Guerrero al remate. El propio Guerrero se acercó al gol pocos segundos después en jugada personal con Manel como involuntario y casi decisivo rematador. Pero fue Onopko y no Manel quien intervino de manera desafortunada para el primer gol de los vascos. Urrutia remató un servicio de Urzaiz y Onopko desvió de manera determinante. Primer gol de Urrutia en la Liga, minuto 10. El Athletic jugaba sin dar opción al Oviedo y cuando la Cruz resolvió esta buena combinación sobre la frontal con el 2-0, nadie podía imaginar lo que iba a suceder. Pase final de Urrutia y el lateral La Cruz, que clava el segundo tanto de su equipo. El primero de su cuenta particular en el campeonato. En plena euforia, Luis Fernández no ve clara la actuación defensiva de su equipo. Iban transcurridos 16 minutos de esta primera parte. Y tenía razón el señor Fernández. En la ejecución de esta falta por Pompey, el Oviedo aprovechó un despiste defensivo. César se desmarcó y con facilidad batió a Valencia. El central ovetense sorprendió llegando desde atrás. Segundo tanto de César en la Liga, minuto 24. El partido decayó en los siguientes 20 minutos, pero en el 44 jugada polémica por una caída de Guerrero contra Bariboni que se reclamó como penalti. El caso fue que a los 9 minutos de la segunda parte Pompey sirvió en profundidad a Iván Ania y el centro de este lo remató Deli Valdés con la Larrazábal providencial. Sucesión de carambolas y finalmente Lasa en propia meta establece el empate a 2. Jugada perfecta pero con un final imprevisto. Lasa había sustituido un poco antes a Pachi Ferreira. Valencia también hizo todo lo posible por evitar el tanto. El Athletic volvió a arriesgar temerariamente y el Oviedo se hizo con la victoria al contragolpe, siempre ejecutado con la máxima precisión. Pompey sirvió un balón largo a Deli Valdés, que remató al larguero, pero el rechazo favoreció a Iván Iglesias, que llegaba lanzado. Luis Fernández se lamentaba con Javi González, tercer tanto del Oviedo y tercero también para Iván Iglesias en el campeonato. Era en el minuto 18. El Athletic se convirtió en un coladero. Javi González y Ezquerro habían sustituido a los dos laterales, La Cruz y Larrazábal. El Oviedo ejecutó a su rival en contraataques incoercibles. Iván Iglesias centró a un solitario Deli Valdés, que no desperdició la ocasión. Era el cuarto tanto del Oviedo, minuto 31. El panameño también conseguía el tercer gol de su cuenta particular. Pudo el equipo de Fernando Vázquez marcar el quinto con un remate de Deli Valdés, que salvó Urrutia tras la ejecución de este córner por Pompey. Pero Ezquerro poco después devolvió la esperanza a San Mamés cuando resolvió con gol una brillante jugada personal a los 37 minutos. Esteban puso también algo de su parte al no sujetar un balón que iba a sus manos. Ezquerro pudo empatar en este disparo tremendo que salvó Esteban en un desquite personal por el gol. Pero poco después llegó la jugada definitiva, colada de Nach hacia el corazón del área y Ríos lo derribó. Penalti y expulsión de Roberto Ríos. Iván Ania convirtió el lanzamiento en el 5-3 definitivo. Valencia no ocultaba su decepción. Iván Ania marcaba su primer tanto de la temporada. Escurza, antiguo León, pudo poner una puya dolorosísima si hubiera marcado el sexto en esta última ocasión. El señor López Burul, yo creo que bueno, ya hay un antecedente. Conmigo yo no he hablado, por lo menos esta vez no he dicho nada, pero cuando el señor Burul, el árbitro, se permite decir a un capitán, a un jugador del Atlético, que había penalti para nosotros. El Mallorca se dejó en zorrilla el liderato y su condición de invicto ante un Valladolid que se está mostrando muy seguro en su estadio. En el duelo de porteros menos batidos, César superó a Roa. Desde el principio el juego depara espectáculo. Peternak tiene la primera oportunidad a los 8 minutos. Y a los 18 llega el gol del encuentro. Chema inicia la jugada. Víctor la continúa. Y Peternak la culmina con un cabezazo que vale el 1-0.
Es el cuarto tanto del croata esta temporada y el primero de cabeza, como él mismo recalca. La repetición nos muestra cómo Peternak se anticipa en la jugada a Mikel Soler. El Mallorca ofrece un juego alegre. Marcelino está cerca del gol a los 24. Y Bagaza es el que mejor mueve el balón y el que nutre a los delanteros. César se anticipa a Biagini. Vizcaíno y Carreras tienen que luchar incluso contra Carmona Méndez. El juego es vistoso y abundan las jugadas de calidad. Esta la protagoniza Víctor. El peligro acecha ambas porterías. Otro defensa balear, Siviero, está a punto de lograr el empate. El partido destila calidad y el público disfruta. Roa repele el remate de Klimovic y posteriormente se hace con el centro de Peternak. El Mallorca busca continuamente el empate. Biagini recibe un buen servicio de Carreras, pero se encuentra con César en su camino. Otra diagonal del propio Biagini pone fin al primer tiempo. El juego decae en la segunda mitad. El Mallorca se vuelca sobre la meta de César, pero con menos peligro que en el primer tiempo. El tiro es de Engonga. El Valladolid juega su carta preferida, el contraataque. Víctor lo inicia y él mismo lo termina con un disparo desviado. En saque de esquina es Julio César el que remata. El equipo de Cooper va perdiendo gas poco a poco. Lauren remata de cabeza. El dominio balear es insistente, aunque va perdiendo claridad en su ofensiva. César desvía el disparo de Mikel Soler. Y después es Óscar Arpón el que busca la meta vallisoletana. El propio Arpón es el protagonista de la última acción de peligro balear, porque la última del encuentro la lleva a cabo Alberto. El delantero se recorre medio campo y se va de Lauren y Marcelino, pero no encuentra la oportuna respuesta en el flojo remate de Caminero. El Valladolid mira a Europa en la clasificación. Estamos contentos porque hemos conseguido ganar un rival que hace muchísimas cosas bien y además durante 90 minutos con una tremenda constancia, y aparte que hace bien, tiene buenas futbolistas. Bueno, sí, el liderato se perdió, pero bueno, nosotros jugamos a ganar a partidos y no, el liderato, bueno, circunstancialmente uno puede quedar, nos gusta estar ahí arriba, pero no pensamos en el liderato. En Riazor el Deportivo aportó de salida todo su caudal ofensivo para encontrar vías de penetración entre el intenso tráfico en la zona de cobertura del Alavés. En sus dos primeras aproximaciones de cierta fluidez sobre el área de Quique, protagonismo para el Turo Flores, la que han visto la dejó en manos del metabasco y en esta al centro de Fran el argentino la envía fuera. Pero a la tercera fue la vencida cuando el partido ya había consumido 12 minutos. Ahora en su centro Turo Flores busca la cabeza de Pauleta para que el portugués remate impecable al arco. Este gol de Pauleta que vemos de nuevo presumía el inicio de una tarde goleadora por parte de un más decidido equipo local. Pudo incrementar su cuenta el conjunto de Iruretas y Díaz Vega estimase voluntariedad en esta mano de Berruete en el área en su intento de despeje. El colegiado asturiano no la consideró sancionable a pesar de la demanda desde la grada. Sin embargo, el cuadro de Mané se resistió al sometimiento de los blanquiazules y como un aviso a navegantes esta posibilidad en largo que anula Songo, anticipándose a Magno que momentáneamente resulta dolido. Con una mayor apertura de líneas, Fran realiza una larga progresión hasta adentrarse en el área, pero su zurdazo no encuentra la adecuada dirección. Y ya cumpliéndose la media hora, el Alavés obtiene fruto a su más abierta vocación atacante. Canaval logra aprovechar un error deportivista en medio campo, salva la entrada de Naivet y encara a Songo para batirle. El tanto del gallego, que vemos repetido, llegaba tras el mano a mano con el guardameta camerunés e igualaba el marcador en medio de la algarabía del alavesismo. No contaba el Deportivo con esa adversidad y comenzaría a buscar soluciones desde la distancia. Quique responde seguro al lanzamiento de Mauro Silva. Y a 10 minutos del intermedio, Yalmiña toca para que Flavio lance un potente disparo que Quique repele pero no atrapa. Turo Flores en la boca de gol marca, pero Díaz Vega invalida la acción por la antirreglamentaria posición del argentino. Y antes de marchar a vestuarios, Pablo pone en aprietos a Songo, tantos que el deportivista rebasa los límites del terreno de juego en su parada.
Un juego que en la reanudación ofrecería similares parámetros a la primera entrega. El peligroso toque de Fran encuentra la providencial mano de Quique, que evita el tanto deportivista. La zaga alavesista haría el resto. De nuevo la joya coruñesa. Fran abre a la izquierda para Pauleta, pero el lanzamiento del portugués se va a la derecha de Quique, que se estira. Y en paralelismo al primer tiempo, al tercer intento, el gol. Rechace de la defensa del Alavés y Pauleta en semivoleo empate sin remisión a Quique. Nuevamente el portugués ponía en ventaja al Deportivo con este espléndido gol que entusiasmaba al público riazoreño. La renta deportivista provoca un poco más tarde que al centro de Fran responda Yalmiña con esta frivolidad. Pero el Alavés vuelve a advertir que el encuentro aún no está para florituras innecesarias. El remate de Desio sobrepasa ligeramente el larguero. Y en la réplica local el centro de Romero lo resuelve de forma imprecisa Basir, sustituto de Turo Flores. A los 27 minutos fricción en área deportivista entre Naivet y Azcoitia, que se va a la hierba. Díaz Vega, a pie de conflicto, ni se inmuta. El vasco reclama y se encara con el marroquí. Sí se inmuta el colegiado asturiano cuando Carmona en su despeje le impacta involuntariamente en la cara. Las pertinentes disculpas y Díaz Vega recupera protagonismo al sancionar con penalti la mano de Mauro Silva en el área al desviar un lanzamiento de Pablo. La imagen no es lo suficientemente nítida para razonar las protestas deportivistas que no atiende el árbitro asturiano. Del lanzamiento se encarga Pablo para batir a Songo y establecer el empate a 2 que resultaría definitivo, a pesar de la desesperada presión coruñesa sobre la meta de Quique. Pero el portero vasco sale certero a la posibilidad de Basir. Después, al centro de Fran, la Madera repele el cabezazo de Cianí. Un poco más tarde, la ocasión es para Fran, pero cruza en exceso ante el meta vasco. A la siguiente oportunidad herculina vuelve a responder acertadamente Quique al disparo de Mauro Silva. Y sobre el pitido final, Iván Begoña altera el pulso al Deportivo, que con este empate se ve en tierra de nadie, mientras el Alavés toma un poco de oxígeno. Ha sufrido el conjunto verdiblanco nuevamente en el Benito Villamarín para ganar el partido por 1-0. Claro que ahora quien más padece el resultado es la Real Sociedad. Finidi, a falta de Alexis, Ureña y Merino, ponía la nota anecdótica, un nigeriano capitán del Betis. Y quien primero se ejercitaba era Prats, deteniendo una falta sacada por Idiáquez. La engañosa tranquilidad llegó pronto para los locales, porque en el minuto 4 el Betis se adelantaba en el marcador. Un buen pase de Denilson lo remataba Fernando a la red, batiendo a Alberto. Un gol en difícil posición para Fernando y el balón que se colaba midiendo los centímetros en el portal de la Real. Jugaba bien el Betis y la Real apenas controlaba ni salía de su terreno, y así, en el minuto 25, una falta sacada por Ayala, el especialista de los de casa, enviaba el balón a la misma escuadra. No ceja el Betis y 30 segundos después un disparo de Benjamín salía fuera por muy poco. Había tiempo incluso para que Denilson mostrara sus habilidades, como en esta ocasión, que Fernando culmina con un centro chut. Seguía el dominio del Betis con rachas de buen juego y en el minuto 29 Finidi, en un remate de cabeza, está a punto de batir a Alberto, pero el meta visitante hace una buena parada. A partir de entonces reacciona la Real y Prats tiene que lucirse en una acertada salida para salvar la ocasión. Y 3 minutos más tarde, nuevamente Prats acierta en su salida y desbarata otra gran oportunidad para la Real Sociedad. El Betis baja los brazos y las ocasiones sigue anotándolas el conjunto visitante. Solo Prats aguanta bien el tipo en los minutos finales del primer tiempo y mantiene el 1-0 para el Betis. En la segunda parte, en el minuto 10, nuevamente es Prats quien tiene que intervenir con seguridad y buena colocación. Hasta el minuto 22 no hay otra jugada con cierto aire del Betis. Es una jugada de Finidi que termina con un disparo ligeramente desviado. La Real vuelve a crecerse y en una jugada con intervención final de Paula, Prats se enfada con Merino por no haber cubierto bien. Casi le pega y todo. Vaya carácter. Mientras tanto, a Denilson sigue negándosele el gol y un pase de Finidi lo envía muy alto. Ayala nuevamente ensaya en una falta, pero el balón se va fuera. Y en el minuto 40 un remate de Ito lo rechaza Antía, con la duda de si hubo o no penalti. El jugador de la Real se tapa desde luego con el brazo y rechaza el disparo. El tiempo se fue y al final los 3 puntos quedan en casa, aunque la victoria haya sido trabajada. Clemente sigue sin perder en el Benito Villamarín. Lo bueno es sufrir, pero al final ganar. A ver si seguimos sufriendo y salimos un poco de esa preocupación, ¿no?, que tiene el equipo.
Y disputadas 10 jornadas del campeonato. Esta es la clasificación encabezada por el Celta con 20 puntos. Le siguen con 19 Barcelona y Mallorca. Tiene 18 el Real Madrid, con 15 hay muchos equipos: Valencia, Valladolid, Oviedo, Racing de Santander y Zaragoza. El Atlético de Madrid es 10º con 14. Tiene los mismos puntos el Deportivo. Español y Real Sociedad 12, Salamanca y Betis 11. Con 10 puntos están Villarreal, Tenerife y Athletic Club de Bilbao. El Alavés tiene 9 y cierra la tabla el Extremadura con 8 puntos.